Vamos a exponer este tema a la luz de la palabra en Hebreos 10:25, la importancia de congregarse, la importancia de congregarse. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice la palabra de Dios y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre Santo, Padre glorioso, Padre maravilloso, gracias, Señor mío, por cada corazón que está ahí preparado para recibir la bendición, y aquellos que nos van a ver, Señor mío, después a través del video que quedará grabado. Señor mío, Dios poderoso, sea usted obrando, sea usted glorificándose de la manera como usted lo hace, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor mío, por todo lo que hace y hará a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos llama a congregarnos. Él, quien ha dejado este mandato lleno de bondad y de amor para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia. O sea que Dios está interesado. El congregarnos es beneficioso para nosotros. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a la casa de Dios nos sentimos llenos, fortalecidos? ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a la casa de Dios recibimos esa bendición del Señor? A veces las personas van cargadas, enfermas, atribuladas, y el Espíritu de Dios se encarga de obrar. Las personas van enfermas espiritualmente y Dios las restaura, las sana a través de su poder. Entonces Dios busca el beneficio de nosotros y sabemos, Dios sabe que cuando nosotros nos congregamos va a ser de gran beneficio nuestra vida, porque nuestra vida va a cambiar. En todas las áreas de nuestra vida vamos a cambiar. Ahora, si nosotros queremos cambiar, si nosotros queremos dejar esa vida de desastre que llevábamos en el pasado, entonces cuando nosotros tomamos la decisión de servir al Señor, de congregarnos, de hacer la voluntad de Él, va a traer un gran beneficio, no solamente a nosotros, sino también a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Por eso que es importantísimo es que el creyente o cada uno de nosotros nos congreguemos. Si usted no es creyente, también Dios le invita a que se congregue, porque todos un día dimos este paso. Un día yo no conocía a Dios, pero opté o tomé la decisión por dar el paso de congregarme. Y ahora, gracias a Dios, aquí estamos. Y sentimos que cómo la vida ha cambiado, y eso con la ayuda del Señor. Entonces Dios ha establecido un mandato lleno de bondad y de amor, porque Dios es bondadoso. Si Él nos dice que nos congreguemos, es porque Él quiere darnos la bendición. Él es bueno y Él quiere darnos la bendición. Allá afuera, allá cuando nosotros nos quedamos, que no buscamos a Dios, nos vamos a una congregación, nuestra vida está destruida. Entonces viene Dios y nos invita a congregarnos en una comunidad de fe, donde todos nosotros disfrutamos de un ambiente espiritual, un ambiente tan maravilloso, un ambiente tan lindo, donde nosotros podemos llenarnos más y más y poder sentir esa fuerza de parte de Dios. Entonces Dios siempre, Él como nos ama, Él ama al mundo, Él ama a las personas, todas las personas, aunque no tengan a Cristo, Dios las ama. Porque dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Al mundo, dice, Él ama al mundo, y entonces Él incita a las personas a congregarse porque Él quiere que se beneficien. Porque cuando nosotros nos congregamos, los únicos beneficiados somos nosotros. Claro, vamos a cantar a Dios, a darle alabanza, pero claro, el beneficio es para nosotros porque tenemos un cambio, tanto de mente como de corazón. Todos somos transformados por el Señor.
El Espíritu de Dios hace cosas grandísimas en nosotros. Entonces dice aquí la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros nos congreguemos, que nosotros vayamos al templo, que vayamos a ese lugar donde el Señor nos esté esperando, el Espíritu Santo nos esté esperando con los brazos abiertos. El Espíritu Santo está con ese deseo de llevar a cabo el gran trabajo de nuestro Padre, porque el Espíritu Santo está cumpliendo con su ministerio actualmente. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que restaura, el que llena? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que da los dones espirituales? El Espíritu Santo. Él es el que hace esas cosas. Entonces nosotros, cuando vamos a la casa de Dios, el Espíritu Santo nos está esperando ya con la bendición, porque Él sabe cómo vamos. Dios es omnipresente, Él conoce, Él sabe la situación suya, Él sabe la condición suya. Y cuando nosotros tomamos la decisión de ir a la casa de Dios y exponerle todo a Dios y unirnos en fe como un pueblo de fe, y comenzamos a clamar a Dios, y entonces comienza a ocurrir un gran mover espiritual. Comienza a moverse el poder de Dios a través de esa oración que se está elevando. Dice entonces Dios, no dejando de congregarnos, que no dejemos de congregarnos, porque cuando nosotros nos congreguemos o nos congregamos, vamos a ver cómo muchas cosas que nosotros no conocíamos vamos a conocer, vamos a ver. Es que sinceramente, por experiencia lo hablo, cuando uno busca a Dios, como que se le abre un entendimiento, como que la razón cambia. ¿Por qué? Porque es que comenzamos a ver las cosas como que el Espíritu de Dios quiere que las veamos. No desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista físico nosotros miramos las cosas y de repente todo se ve peor. Todo se ve horrible desde el punto de vista físico. Pero cuando comenzamos a ver desde el punto de vista espiritual, nosotros nos damos cuenta de las cosas. ¿Por qué? ¿Y para qué? Entonces, por eso que vamos a ver algunas razones por las que es importante congregarse. Vamos a ver algunas razones, el por qué es importante congregarse, porque dice la persona, el por qué, ¿para qué ir a la iglesia o al templo? ¿Cuál es el objetivo? Porque cuando no tenemos el conocimiento, erramos. Cuando nosotros no conocemos las cosas, la verdad, erramos, cometemos errores. Entonces la persona dice, pero ¿para qué ir a la iglesia? Si Dios está en todo lugar, aquí en la casa también me escucha, pero Dios no le mandó la bendición a los apóstoles a cada casa. O sea, desde un principio Dios mandó, desde el Antiguo Testamento Dios mandó a reunirse en aquel entonces al pueblo de Israel. Cuando Dios quería hablar al pueblo, entonces mandaba a Moisés que lo reuniese. Cuando dieron el pacto, el primer pacto se dio, entonces se reunió el pueblo y Moisés comenzó a hablarle al pueblo. Y así sucesivamente, Dios mandaba que se reuniera el pueblo. Y entonces asimismo hoy en la iglesia actual, la iglesia primitiva, y hablando nosotros hoy que estamos en el tiempo de gracia, también Dios nos manda a congregarnos. Y es por eso que vamos a ver algunas razones, el por qué es importante de congregarse. Porque a veces las personas dicen, no, si Dios está en todo lugar, Dios me escucha en la casa. Sí, yo sé bien, pero ¿por qué sería que entonces Dios mandó a que nos congregáramos? Es porque Él sabe que es importante. Cuando nos congregamos nosotros podemos servir. Los dones espirituales que Dios nos da, los ponemos al servicio de Dios, ¿verdad? Entonces servimos en esa comunidad de fe y comenzamos nosotros a ser portadores de la bendición para el reino de Dios. Comenzamos a ser un vaso, un instrumento en las manos del Señor. Comenzamos a predicar. Un ejemplo, yo no estuviese predicando si Dios no me hubiese llamado a congregarme. Entonces comencé a aprender, comencé a ser formado. Y la primera razón de congregarnos es porque Dios nos llama a congregarnos. Él nos dice, Él quiere que nuestra vida cambie. Él quiere que nuestra vida sea de grande bendición, no solamente para nosotros, sino también para los que están a nuestro alrededor. Porque la Biblia dice que somos luz para el mundo.
Entonces comenzamos nosotros a conocer principios bíblicos, principios de la palabra de Dios, y los comenzamos a establecer en nuestra vida. Y comienza a surgir algo diferente en nosotros. Entonces Dios nos dice que nos congreguemos porque Él nos ama, porque Él es bueno y Él quiere compartir lo bueno y la bendición de Él para con nosotros. Porque mientras estamos allá afuera, cuando la persona no se congrega, la persona camina a la deriva, camina decepcionada de la vida, camina frustrada, camina decepcionada de la vida, camina cargada, siente que el mundo se le vino encima, no puede más. Así camina el ser humano allá afuera, en el mundo. Pero cuando venimos al Señor, las cosas son diferentes. Cuando venimos al Señor, nosotros sentimos cómo Dios toma esas cargas, cómo Dios nos enseña y comienza nuestra manera de pensar a cambiar. Nuestro corazón comienza a tener otros sentimientos nuevos, sentimientos buenos que Dios los pone, porque antes teníamos sentimientos malos, sentimientos de ¿qué? De odio, de rencor, de desprecio, sentimientos de amargura y esas cosas. ¿Qué beneficio nos traía? Nada. Pero entonces viene Dios y comienza a poner en nosotros algo nuevo. Comienza Dios a cambiar nuestra manera de pensar y a cambiar nuestro corazón y nos da un nuevo espíritu, dice la Biblia. Entonces, la primera razón, el por qué es importante congregarnos es porque Dios nos llama a congregarnos. Él nos dice que debemos de congregarnos. En Hechos capítulo 1, versículo 4, nosotros miramos en la palabra de Dios que Dios le dijo al pueblo de Israel que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran embestidos del poder de Dios. Y ellos se reunieron en el aposento alto y allí fueron llenos del poder de Dios. Habían como 121 o 120 personas ahí reunidas y fue el inicio de la iglesia en aquel entonces. Cuando estaban ahí congregados, entonces Dios les dice a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de Dios. Y ahí es donde se da inicio la iglesia primitiva y la iglesia que nosotros, pues, gracias a Dios, estamos sirviendo al Señor. Entonces, asimismo, con el pasar del tiempo, Dios nos ha ido enseñando y hemos ido aprendiendo sobre la importancia de congregarnos. Entonces, Dios nos llama, Él nos dice y Él espera de un pueblo obediente, un pueblo que verdaderamente haga lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Dios sabe que al congregarme, al ir al templo, yo voy a ser beneficiado. El pueblo va a ser beneficiado. Toda persona que se congrega recibe un gran beneficio de parte de Dios. No es lo mismo, volvemos a recalcar, de estar fuera sin congregarse que estar dentro en el templo, en la casa de Dios, o siendo pueblo de Dios. Entonces, como pueblo de Dios, Dios quiere que nosotros haya obediencia y que nosotros vayamos con ese deseo, ese anhelo de servirle, de hacer su voluntad. Y entonces cuando estamos en la casa de Dios se mueve a un ambiente tan maravilloso. Hay un ambiente tan precioso, donde las personas son libres, donde las cadenas se rompen, las ataduras se rompen, las ligaduras se rompen, donde las personas con esa libertad adoran a Dios, le cantan a Dios de todo corazón. Es que es una experiencia maravillosa. Es una experiencia preciosa cuando nosotros estamos en el Espíritu, porque Dios es Espíritu, dice la Biblia. Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros estamos en la casa de Dios, en espíritu, adorando a Dios, cantando a Dios, orando a Dios, comienza una fragancia celestial, algo maravilloso a fluir en nosotros y comenzamos a ser quebrantados, comenzamos a ser llenos del poder de Dios y comenzamos a sentir cosas maravillosas y Dios comienza a revelar nuevas cosas, secretos profundos, porque así es el Evangelio. El Evangelio es por revelación. Vea usted por qué piensa que yo estoy en el camino de Dios, porque Dios un día se me reveló. Dios me hizo sentir en mi corazón de ir a una campaña y allí pues conocimos al Señor. Y ahora gracias a Dios
porque por lo que hizo el Espíritu Santo de Dios es una bendición para mi vida. Hoy me gozo haber conocido a Dios. Ha sido la experiencia más linda en la vida haber conocido al Señor. En Mateo capítulo 18, versículo 20, el Señor dice en su palabra: porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, es beneficioso cuando nosotros estamos ahí en la casa de Dios reunidos. En Mateo capítulo 18, versículo 20 lo dice. Dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Imagínese usted tener esa experiencia linda de estar ahí en el templo y Dios con nosotros ahí, porque es una promesa. Esa es una promesa de Dios. Y de repente nosotros no vemos a Dios, los ángeles, pero ahí están ahí ellos también, juntamente con nosotros. Y qué experiencia más linda cuando nosotros nos congregamos. Entonces Dios espera de un pueblo, el pueblo de Él, que tenga esa obediencia para ir a la casa de Dios y congregarse para recibir lo que Él tiene. Cuando la Biblia dice: porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos, el Señor no va a estar solamente de expectante. Él va a estar ahí porque Él va a estar ministrando. Él es el que está dando los dones, es el que está bendiciendo, el que está entregando, es Dios. O sea que Él no va a estar así ahí presente solamente para estarnos viendo que estamos congregados. No, Él está allí. ¿Por qué? Porque Él es partícipe también de la bendición. Y entonces está mi hermana orando en el fuego y comienza a recibir dones espirituales. Está mi hermano clamando al Señor y comienza a recibir esa bendición material. Está clamando mi hermana por esa situación difícil y viene Dios y le abre esa puerta. Está clamando mi hermano por la dificultad que está viviendo y viene Dios y le quita esa montaña. Porque la Biblia dice misma que si tenemos fe como un grano de mostaza, le diremos a ese monte que se quite y que se eche en el mar, y os obedecería, dice el Señor. O sea que comenzamos a ver cosas maravillosas, cosas inexplicables. Yo recuerdo en cierta ocasión que una hermana llegó a mí y me dice: mire cómo Dios obra, o sea, todo es la fe. Y me dijo: mire, pastor, ore por una criatura que tengo enferma en la casa, tiene ya varios días que está postrada y está inconsciente, pero yo sé que Dios va a hacer la obra. Este niño me va a salir a recibir cuando llegue de aquí de la iglesia. Escuche bien. Le dije: vamos a orar. Oramos, Señor, y comenzamos a orar. Me cuenta ella después que cuando llega a la casa, aquella criatura que estaba grave la llegó a recibir, salió a recibirle a la puerta, porque así creyó ella, porque tuvo la fe. Es por eso que cuando nosotros nos reunimos vamos a ver cosas maravillosas en el Señor. Cuando hay un pueblo de fe, la fe mueve montañas. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que yo no veo con estos ojos carnales, pero lo voy a recibir porque lo estoy viendo con estos ojos, los ojos espirituales. Estoy viendo más allá que mis ojos carnales también. Entonces yo veo respuesta, entonces yo veo bendición. Por eso dice en versículo de la Biblia, en Marcos capítulo 11, versículo 24: por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creyendo, lo recibiréis. Entonces cuando nosotros nos reunimos y oramos a Dios y le clamamos a Dios y le pedimos a Dios, algo maravilloso pasa, algo lindo pasa. Comenzamos a ver que la vida se nos vuelve más fácil. Comenzamos a ver cómo esas cargas que me estaban agobiando desaparecieron, cómo esas angustias que estaban en mi vida pudieron desaparecer. El milagro de Dios. ¿Cómo esas heridas que traía del pasado, que no podía ser feliz, no tenía paz, ahora han sido sanadas por el poder de Dios? ¿Cómo ese pasado tan amargo que me estaba dañando tanto, que no me dejaba tener otra relación importante? Porque era un pasado tan duro, porque había sido golpeado. Pero cuando venimos al Señor y nos congregamos, ese pasado comienza a desaparecer. Y comenzamos a ver las cosas desde otro punto de vista.
Y comenzamos a sentirnos esa libertad. Y conoceréis la verdad, dijo Dios, y la verdad os hará libre. Es lindo cuando miramos un pueblo libre, porque sí, en el mundo la gente está atada. Disculpe que a veces no sé si, pero me gusta decir la verdad, porque con toda la intención de que usted reciba. En el mundo las personas están atadas, ellos no son libres. Sí, parece que ellos anduvieran en libertad, pero dentro de ellos hay ataduras, hay esclavitud. No hay felicidad, no hay paz, no hay contentamiento, hay soledad, hay vacío. O sea, el ser humano no está bien sin Cristo. Pero cuando nos reunimos, entonces comenzamos a ver la gloria de Dios, comenzamos a ver que la mano de Dios, cómo se mueve. Hay una alabanza que dice, se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Algo así dice la alabanza. Y es que ciertamente la Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y comenzamos a orar por imposición de manos y las personas reciben. Las personas comienzan a ver las puertas que se le abren, la bendición que llega a su vida. ¿Quién lo hace? Dios. Porque dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿qué está haciendo Él? Él llegó con bendición. Él llegó con bendición y nos está esperando en la casa de Él con esa bendición para entregarla, porque Él sabe cómo nosotros vamos a llegar. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Él ya lo sabe ya. Entonces Él ya está con esa bendición y entonces comienza a darlas el Señor ahí. Y comienza a impartir esas bendiciones para cada uno de nosotros. Entonces Dios nos llama a congregarnos porque Dios nos ama. Él es bueno. Él quiere ver siempre el bienestar en nosotros. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, cuando nosotros no nos congregamos, ¿qué vida es esa? ¿Qué vida es esa? Cualquier momento van a venir golpes a nuestra vida, o sea, a la vida del ser humano cuando no sirve a Dios, de tal manera que lo pueden derribar del todo. Porque cuántas personas por una situación difícil, un golpe que les vino en la vida, no soportaron y no pudieron vencer eso. Pero con Dios nosotros salimos adelante. Él se encarga de ayudarnos, de pelear por nosotros, de sacarnos adelante. Entonces la primera razón, el por qué es importante congregarse, es porque Dios nos llama a congregarnos. Es porque Él quiere que nosotros nos beneficiemos, porque los beneficiados somos nosotros, porque Él nos ama. Dios es bueno y Él siempre quiere compartir lo bueno con nosotros, y lo bueno está en Él. Entonces, cuando usted va a la casa de Dios, ahí está el Señor ya esperándole. Ahí está el Señor para entregarle esa bendición. Ahí está el Señor para impartir bendiciones, dar los dones espirituales, capacitar, llenar y así sucesivamente. La obra como Él quiere hacer la cosa. El segundo propósito es que Dios tiene un propósito en nuestra vida. La segunda razón, el por qué es importante congregarnos es porque Él tiene un propósito en nuestra vida. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de ese propósito? ¿Cuándo vamos a entender verdaderamente la razón, el porqué de nuestra existencia en esta vida? Vea usted, nosotros no venimos a esta vida por tener un buen carro, por tener una buena casa, por tener una buena propiedad, tierra, finca, tener hijos. Esa no es la razón de nuestra existencia. Esas son añadiduras. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Esas son añadiduras. La casa, el carro, porque Dios quiere que la persona sea bendecida. Porque de Él es todo, de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en Él habitan, dice la palabra de Dios. Entonces Dios, además de que Él quiere que nosotros conozcamos el propósito de nuestra existencia, entonces viene Él y nos corona de favores y misericordia y nos da las bendiciones. Entonces usted puede ver cuántas personas que llegaron a una miseria al Señor, llegaron a una situación raquítica y ahora son personas prosperadas. Yo he hablado con personas y me han contado su vida antes deteriorada, una vida desastrosa. ¿Por qué? Porque todo lo que ganaban lo usaban para despilfarrarlo, ¿verdad? Para vicios y que todo lo malgastaban. Pero cuando vinieron al Señor comenzaron a convertirse en buenos administradores y comenzaron entonces a emplear esos recursos en lo bueno. Y entonces comenzó el progreso, comenzó la bendición. Yo he contado un testimonio de un hermano. Este hermano pasaba solo tomando y tenía sus grupitos donde
todos los días. Era raro que no tomara, solo tomando. Era alcohólico él ya. Y entonces, de los que él se llevaba comenzaron a aparecer muertos. De repente uno apareció muerto en un quinel, de repente otro apareció muerto allá por la orilla de la calle. Y entonces comenzó en la mente de él, en un pensamiento en él, que era el próximo. Y entonces comenzó una preocupación y él se fue a una cañera y entonces levantó sus ojos al cielo, allá solo, y Dios, si verdaderamente existes, ayúdame. Y dice él que él sintió que Dios le dijo, yo existo. Y entonces se fue para la casa. Y entonces dice él que en la casa, de repente, cuando él llega a la casa, le dice a la esposa, me va a acompañar porque voy a ir a una iglesia, le dice. Voy a dejar esta vida. Cuando él está hablando con su esposa, dice él que se desata como un remolino en la casa y se le aparece. Él dice que fue el diablo, pero así como le miró garras como Batman, garras en la mano, y se cayó, dice, de repente se paró y dice que él dice que era el diablo. Entonces le dijo él, quiero hablar con vos, dije que le dijo. Y entonces le dijo él, para que mires, le dijo que no te tengo miedo. Él dice, el diablo, para que mires que no te tengo miedo, le dijo a la esposa, salite para afuera. Y comenzaron a conversar con el diablo. Entonces el diablo le dijo, mira, servime, seguime sirviendo. Entonces le dijo, no, le dijo, yo ya decidí buscar a Dios. No, ese Dios no. Y no lo voy a permitir, le dijo. Pues entonces le dijo, te guste o no te guste, yo he decidido servir a Dios. Porque es que la clave está en la decisión que tomamos. Por eso es que Dios nos pone lo bueno y lo malo. Y nosotros somos los que decidimos qué tomar, si lo bueno o lo malo. Ahora, el enemigo lo que busca es atar a las personas para que se mantengan en lo malo. Pero cuando una persona decide salir de lo malo, Dios le va a respaldar, Dios le va a ayudar. Porque esa persona tomó la decisión de tomar lo bueno que Dios le ofrece. Entonces el enemigo se enojó y entonces hizo un remolino en la casa, que aquella casa temblaba. Entonces le dijo, el domingo vamos a ir a la iglesia, le dijo a la esposa. Fueron a la iglesia. Cuando él está para pasar la calle, para entrar a la puerta de la iglesia, escuchó una voz que le dijo, no lo hagas, no entres allí. Pero él ya había tomado la decisión de buscar a Dios porque había llevado una vida tan desastrosa y estaba viendo cómo el grupo de los que se iban tomando estaban muriendo. Y él en la mente le vino un pensamiento que era el próximo. Cuando llegó a la iglesia, se oró por él y se manifestó un diablo, un demonio que estaba en la vida de él. Aquel espíritu que lo tenía atado en los vicios comenzó a manifestarse hasta que fue liberado. Ahí él comenzó una nueva vida, pero claro, el enemigo siempre luchando para que él volviera atrás. Pero él se esforzaba ayunando, orando, congregándose, ayunando, y ahí leyendo la Biblia, y va adelante. Con el pasar del tiempo esas personas, bueno, después dijo, comenzó a trabajar y comenzó a ahorrar un dinerito y le dice a la esposa, vamos a comprar un carro para trabajar, para vender productos. Compraron el carro y comenzaron a llenarlo de productos y se iban a vender. Y así fueron comenzando. La casa de ellos era de parales, de bajareque, para que usted entienda, pero sí de parales, así. Eran pobres, y eran pobres porque tenían muchos niños pequeños y él solamente en los vicios. Y la pobre madre buscando a ver cómo hacía para darle en que sea una tortilla a aquellos niños. Porque él solamente pensaba en los vicios. Pero entonces ya cuando él vino al Señor, la mente le cambió. Y eso es lo que dice Dios. Que nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Donde nosotros comenzamos a ver la vida diferente. Entonces comenzamos a darnos cuenta del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Comenzamos a entender verdaderamente el porqué de nuestra existencia. Nuestra existencia no está, o sea, nuestra vida no es para destruirla en los vicios. Pero lastimosamente caemos ahí. Digo caemos porque yo pasé por allí. El enemigo se aprovecha de la juventud porque sabe que es una presa fácil, la juventud, y entonces con facilidad los lleva a los vicios, con facilidad los destruye. Yo sé que hay jóvenes que son maduros en esta área, pero no todos son así.
Entonces el enemigo trata de envolverse a los jóvenes y los jóvenes se involucran en cosas. Luego cuando acuerdan pierden la vida porque están metidos en algo horrible, en algo tremendo. Pero ¿quién los metió ahí? El enemigo. Porque él no valora la vida de las personas. Pero cuando nosotros venimos al Señor, las cosas son diferentes. Entonces, la otra razón, el por qué nosotros debemos de congregarnos, porque entonces es que Dios tiene un propósito para nosotros. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés que reuniera el pueblo, o sea, que se congregaran, porque fue cuando le dieron los 10 mandamientos, el pacto que hicieron. Entonces, desde ese entonces, de la antigüedad, desde el pueblo de Israel, el pueblo de Israel se reunía. Nosotros lo mismo nos congregamos. Bien Dios hubiese hecho de mandar la bendición a las personas a su casa, pero Dios no lo hizo así. Él manda que nos congreguemos, entonces Dios tiene un propósito. La Biblia dice en Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 1, en el versículo 8, dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Dice, en el 9 dice, escuche bien, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ve entonces qué dice. Dice que nos llamó un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, nosotros no venimos al Señor porque nosotros quisimos. Si como humanos, humanamente el hombre quiere estar pecando. Pero cuando Dios nos llama, el deseo de nosotros es hacer la voluntad de Dios. Un llamamiento santo que Dios hace. Y dice aquí, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dios tenía un propósito en nosotros. Dios tiene un propósito para todas las personas del mundo. Ya sea que se llame incrédulo la persona que no cree en Dios. Dios tiene un propósito. Toda persona que no ha venido al Señor, Dios tiene un propósito. Pero ¿cuándo lo vamos a descubrir? Cuando nos congregamos. ¿Cuándo descubrí yo el propósito de Dios? Cuando me congregué, cuando comencé a buscar a Dios. Entonces comencé a entender el plan de Dios, el propósito de Dios. ¿Por qué Dios permitió que viniese a vivir a esta vida? Entonces dice aquí la palabra de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. El que nosotros sirvamos a Dios, el que nosotros podamos conocer la verdad de la palabra de Dios, es una oportunidad que Dios nos da. Es un privilegio grande que Dios nos da, el poder conocer a Dios. Fíjense, miren, el enemigo tiene estrategias tremendas, porque el enemigo es un engañador, que hay cosas que parecen verdad, pero no es verdad. En cierta ocasión estaba evangelizando a una persona y me dice, sí, a veces voy con mi esposa porque mi esposa me invita a la iglesia y ella me exige que yo acepte a Cristo, pero yo le digo que todavía no he sentido. Escuche bien esto, eso es un engaño. Es que mire, cuando usted va a la iglesia, ahí se le informa. Entonces cuando usted ya se dio cuenta del peligro que está, entonces usted tiene que tomar la decisión de aceptar a Cristo para salir de la condenación. Pero no espere ser tocado. Si desde el momento que usted va a la iglesia, ya usted está recibiendo, Dios lo está llevando con el objetivo de mostrarle en el engaño que está, y eso sucede a través de la exposición de la palabra, o sea, a través de la información de la verdad que usted está recibiendo. Y entonces muchas personas están equivocadas que dicen, no, es que Dios no me ha tocado, es que yo estoy esperando que Dios me toque. No, es que desde el momento que usted recibe el mensaje de la palabra de Dios, es que se le está informando a usted, se le está haciendo ver del engaño en que está, para que usted salga de ese engaño.
Porque la fe no es un toque. O sea, cuando hablamos de tocar es que significa que si yo siento. Estamos hablando de sentimientos, pero a veces los sentimientos están encontrados. A veces los sentimientos no están lo mismo de un día y otro día. De repente, cuando estamos pasando una dificultad tan dura, tan terrible, entonces ahí sí tenemos sentimientos de buscar a Dios. Pero cuando las cosas están bien, no. Nuestro sentimiento no es de buscar a Dios, sino de los placeres del mundo. Entonces, el enemigo usa estrategias para engañar a las personas, para retenerlas, para que las personas no entreguen al Señor su vida. Entonces, cuando yo voy a la casa de Dios, entonces yo voy a recibir información. Entonces me estoy dando cuenta del peligro en que estoy y que debo de huir de esa situación en que estoy. Porque ya me informaron, entonces ya me hicieron ver en la mentira que me encontraba. Entonces yo no tengo que esperar que Dios me toque. Yo lo que tengo que hacer es actuar en fe, tomando lo que Dios me dice que tiene para mi vida. Entonces Dios tiene un propósito grande para nosotros, pero lo vamos a descubrir cuando nos congregamos. Por eso es que es importante que usted se congregue, que entendamos por qué es que tenemos que ir al templo. Entonces el segundo propósito, la segunda razón, por lo que es importante congregarse es porque cuando yo voy a la casa de Dios, ahí entonces me doy cuenta del propósito de Dios y entonces comienzo a cumplir ese propósito. ¿Ustedes creen que si yo no me hubiese congregado, yo estuviera predicando la palabra de Dios? No. Quizás hubiese llegado un tiempo, como algunas personas llegan un tiempo a la iglesia y luego se van de la iglesia y vuelvan a la misma vida. Pero gracias al Señor que Dios me iluminó y he aprendido a valorar lo que Dios me ha dado. Porque en la vida todo se va a terminar. Escuché a un joven que dice ahí, todo se termina en la vida, dijo yo cuando compré el carro, solo 2 días me dio alegría, pero después lo mismo volví. Y es cierto pues. Las cosas materiales no es que nos traen aquel gozo, sino que nos alegramos por lo que tenemos, pero no nos llenan, no nos sacian. El único que llena nuestro ser interior se llama Jesucristo. Entonces, cuando yo voy a la casa de Dios, entonces comienzo a cumplir el propósito de Dios. Entonces me di cuenta ya que Dios tiene un propósito en mi vida y que Dios me va a usar. ¿Cómo me va a usar? Él sabe. Pero sí, ya estoy dispuesto a servir a Dios. La tercera razón para ser formado, para nuestra formación espiritual. En la vida las personas son formadas en diferentes carreras académicas para obtener un título. Si usted ve en la vida, el ser humano, ¿por qué va a estudiar? ¿Por qué va al colegio? ¿Por qué va a la escuela? ¿Por qué va al colegio? ¿Por qué va a la universidad? Es por algo. Entonces hay una formación. Lo mismo en el ejército hay una formación, ¿verdad? En las familias hay una formación. Entonces, así lo mismo tanto en la vida espiritual hay una formación. Entonces, nos congregamos, vamos a la casa de Dios porque ahí es donde Dios nos da esa formación. ¿Por qué el niño va desde un principio al kinder? Va al kinder, antes no, los niños no iban al kinder. Pero luego implementaron eso de que el niño va al kinder, entonces ya lo van preparando para que luego vaya a la escuela y así sucesivamente él se va formando, luego va al colegio, luego va a la universidad y luego pues él, dependiendo de aquella carrera que él quiso estudiar, un día se va a graduar. Así lo mismo existe la formación espiritual. Así como el alumno va al colegio, a la escuela, así también nosotros tenemos que ir a la iglesia para ser formados. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, en el versículo 11. Dice el Señor en su palabra. Escuche bien lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces, dice que Dios viene y prepara pastores
en la misma iglesia donde nos congregamos. Prepara evangelistas, prepara apóstoles, prepara maestros y los forma. Y le dé esa formación para que luego ese maestro, ese pastor, siga formando a aquel pueblo que va llegando a la casa de él. Y dice en el 12, ¿por qué los estableció? Constituir es establecer, es poner. ¿Por qué Dios pone pastores en la iglesia? ¿Por qué Dios pone maestros en la iglesia? Un maestro es para enseñar. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando llegamos a la casa de Dios, nos vamos edificando. Vamos siendo transformados por el poder de Dios a través de la palabra. Entonces, va habiendo un cambio en nuestras vidas. Y es que ciertamente nosotros a la casa de Dios llegamos con muchos errores. Entonces, en la vida de las personas existe formación. Nosotros miramos en el mundo, las personas se forman en las carreras académicas. De repente ellos obtienen un título, pero también así hay una formación espiritual. Entonces, la tercera razón por qué es importante congregarse es porque para nuestra formación espiritual. Ahora, ¿por qué es importante entonces la formación para el desarrollo personal y espiritual? ¿Por qué es importante? Porque no es simplemente ya me congrego. Ahora me debo de dar cuenta que es importante la formación para mi desarrollo personal y espiritual. Por eso es bueno que usted lleve a la iglesia su Biblia, su cuaderno de apuntes, porque muchas veces la mente nos traiciona y la mente no va a retener todo. De repente en aquel momento se nos quedó, qué lindo, aquello que recibimos de Dios. Pero con las horas de repente se nos puede olvidar, pero si lo apuntamos, allí lo vamos a tener. Allí va a estar para nuestro recordatorio. Entonces, ¿por qué es importante la formación para el desarrollo personal y espiritual? Gracias a la formación seremos capaces de llevar a cabo con éxito las metas que nos proponemos en hacer mejor el trabajo de Dios y de afrontar nuevos desafíos. Gracias a la formación que recibimos, seremos más capaces de llevar a cabo con éxito las metas que nos proponemos. O sea, el conocimiento es el que nos va a llevar a otro nivel. Es importante que nosotros seamos formados.